sí dice que está empezando a compartir, todavía A no ver, se ve. Ya se puede ver. ¿sí se ve? Ujú, A ver, ya se vamos a puede ver ver. si corre. Ajá, eso. A ver, a ver. Sí, ¿verdad? Sí está corriendo. Ya. Sí, ya se ven las siguientes diapositivas. Ya se ve. Sí, sí, sí Muy va bien. cambiando, ¿verdad? Sí. Perfecto, entonces ya está. Listo. ¿Quieres que la deje yo así? Sí, ¿Sí? es, Ujú. yo creo que si me permiten un ratito que ya vayamos a empezar, porque Ujú. voy a dar su reseña. Ah, entonces la dejo de compartida, Hola, ¿no? hola, buenas tardes. Hola, sí, arqueólogo, gracias, ya llegó Lucho. Sí, ya estoy, ya está. ¿Qué tal? Buenas tardes, Arqui. ¿Sí se escucha? Sí, 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 sí le ¿Sí escuchamos. me escuchan? Sí, sí. yo no sé si nada más es mi máquina, porque veo al arqueólogo como que se pone en tres pantallas, no sé si nada más soy yo. Sí, la mía también como que parpadea, ¿verdad? Ajá, sí, Sí, pero ha de ser por el video, si no ahorita que empiece yo ya con la presentación, le desactivo el video porque a veces es por eso, ¿no? sí, por favor. Ujú. Pero ya ando por aquí, ¿eh? Voy a abrir la puerta, un Sí, momentito. yo igual ya aquí estoy. Ok, Listo. bien, gracias. Hola, hola. Hola, voy por mis Hola, ¿sí me audífonos. escuchan? Ya, Sí, ya hace se ratito oye. también te escuchábamos, ¿eh? Hola, hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Hola, sí, escuchamos. Ah, gracias, gracias. Sí, se escucha bien. Mi arqueólogo, buenas tardes. Buenas tardes, ya listo. Ok, la doctora Ana Isabel va a estar moderando la mesa, mi arqueólogo. Muy bien, qué gusto es volverla a ver también, ¿eh? Sí, Tere, el boricua quiere entrar. Ya métete. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Buenas tardes, Ok. sí se escucha. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas todos a esta segunda sesión de ponencias del el diplomado permanente del Colegio de Investigaciones y Posgrados AC, que en este día tiene la fortuna de escuchar a dos excelentes ponentes. El primero de la tarde será el arqueólogo Arnulfo Allende y está con nosotros. Y si me permiten, podemos empezar, así que voy a compartir pantalla para que veamos a quién tendremos hoy. Estamos de manteles largos y voy a compartir pantalla. Está aquí, voy a mover esta barrita. ¿Cómo muevo la barrita? No es esta, es esta. Para acá. Bien, el día de hoy tendremos al arqueólogo Arnulfo Allende. Si me permiten un momentito, por favor. Voy a dar su reseña. Arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, nació en Puebla de Los Ángeles, ha desarrollado proyectos de arqueología urbana, enfocando sus investigaciones sobre los antecedentes prehispánicos y la época de la fundación de Puebla, además de hacer propuestas sobre metodología de la arqueología histórica e industrial y sobre la cerámica colonial en Puebla, especialmente la mayólica o la talavera poblana. Ha presentado ponencias y conferencias sobre arqueología histórica e industrial en diversos congresos nacionales e internacionales. Ha publicado libros y artículos científicos de difusión y divulgación con diferentes editoriales y en revistas especializadas en antropología a nivel nacional e internacional. Ha sido asesor en gestión de proyectos culturales para empresas privadas y profesor invitado de las facultades de Arquitectura, Filosofía y Letras, Administración Turística de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y para Sectur, Oaxaca. Ha sido curador y guionista para diversas exposiciones y en varios museos. Ha elaborado para el Centro INA Puebla la dirección del patrimonio de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de Puebla y fue director de artesanías de la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla. En todos sus cargos ha coordinado proyectos operativos de gestión y de investigación. Actualmente desarrolla de manera independiente actividades de investigación y desarrollo de proyectos culturales. En, Así que le damos la más cordial bienvenida al arqueólogo. Arqueólogo, dejo de compartir pantalla. Si usted gusta empezar, adelante y bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Siempre
Es un gusto estar con ustedes. A ver, nada más me dicen si ya se está viendo mi pantalla Sí, ya para ir arqueólogo, con ya eso. se ve. Muy Adelante. bien, muy bien. A ver, yo les voy a platicar básicamente el tema del patrimonio arqueológico y sobre todo en Puebla es un tema que curiosamente y a reserva de que podría pensarse pues arqueología en Puebla, ¿cómo, no? O sea, ¿de dónde o qué, no? Eh, es un tema que da para mucho. Es un tema muy, muy amplio, profundo también, y da para mucho. Y yo les voy a compartir mi experiencia del por qué y con algunos casos, algunos no todos, porque afortunadamente en Puebla ya tenemos un camino importante recorrido en el ámbito de la arqueología, y pues eso les voy a compartir hoy, ¿no? Espero, yo supongo que al final habrá algunas preguntas, algún comentario, pues con gusto aquí estaré para ver eso, ¿no? Por principio, a ver, no, veamos si ya va a correr. Aún seguimos viendo la misma diapositiva de la portada, Sí, arqueólogo. ya, ya, ya Ya se empezó a correr, visualiza. ya Sí, está, adelante. ¿verdad? Gracias. Sí, Perfecto. Bueno, por principio, y teniendo en cuenta que este seminario tiene que ver precisamente, está destinado a profesionales, a gente que se dedica a diferentes áreas de este mundo de la cultura y del patrimonio, lo primero que debemos tener en cuenta es una cuestión que es muy real, que puede no parecernos la mejor del mundo, pero que es el terreno sobre el cual pisamos. Si hablamos de arqueología, es el terreno en el que estamos todos pisando todo el tiempo. Y tiene que ver con el aspecto básico legal del patrimonio arqueológico considerado así como patrimonio, ¿no? Aquí tenemos un pequeño cuadro, ¿no? Les estoy mostrando cómo esta ley federal sobre monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, que es la ley apegada a la Constitución y que en nuestro país es la que rige toda la actividad sobre el patrimonio cultural. Esta ley tiene muy bien definido, ¿no? Desde dónde hay patrimonio arqueológico y cuándo no lo es, según la ley. Según la ley, aquí lo tenemos, el patrimonio arqueológico se considera todo aquella obra realizada o modificada o que tenga evidencia de modificación o de ocupación humana entre el año 20.000 antes de Cristo, es decir, se considera 20.000 antes de Cristo, pues los primeros pobladores, los famosos cazadores recolectores, ¿no? Hasta el año 1521 después de Cristo. En específico, es 13 de agosto de 1521, que es el día que oficialmente cae bueno, en calendario gregoriano. En esa época hay una variación de 3 o 4 días, pero bueno, es 13 de agosto de 1521 cuando cae la Gran Tenochtitlan ante el ejército de Cortés, y entonces a partir de eso se considera que hasta ahí llega para la ley el patrimonio arqueológico. A partir del 13 de agosto, del 14 de agosto de 1521 y hasta el año 1900, hasta el 31 de diciembre de 1900 después de Cristo, es que se considera ya como patrimonio histórico. Y ahí vemos, ¿no? En el caso del patrimonio arqueológico, pues la pirámide del adivino en Uxmal, obvio, ¿no? Nuestro patrimonio prehispánico, pero para el caso del patrimonio histórico, tenemos ahí es Huejotzingo, es el templo, la nave principal del templo del convento franciscano de Huejotzingo, y tenemos como patrimonio artístico a partir del 1 de enero de 1900, ahí yo cometí un error, estaríamos hablando de 1901, ¿verdad? ¿No? Y hasta la actualidad sería patrimonio artístico, ¿no? Esto es lo que la ley federal nos dice. Esto es lo que en términos legales el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se encarga de custodiar y de defender, ¿no?
En estos términos es que lo hace el INAH, en términos de esta ley. Sin embargo, esta ley bueno, tiene fundamentos desde los años 50 del siglo XX. Finalmente se promulga y se comienza a poner en práctica hasta apenas en 1972, ¿sí? Y por supuesto, a través del tiempo, a través de los años, ha ido teniendo modificaciones, adecuaciones. Por ejemplo, en 1987, una cosa graciosa, ¿no? Al señor presidente Miguel de la Madrid se le ocurrió incluir también el patrimonio paleontológico. No está así tal cual puesto como otra de estas categorías en la ley. Sin embargo, el patrimonio paleontológico está incluido en su protección y conservación están incluidas en el cuerpo de artículos del patrimonio arqueológico. ¿Quién le dijo a don Miguel de la Madrid que era lo mismo? No sé, no sé. No sé a quién se le ocurrió decirle, no sé cómo tomaron esa decisión en ese momento, pero si nosotros revisamos la ley federal, que pues hay que revisarla, es necesario tenerla siempre a la mano, veremos que a este cuerpo de artículos sobre el patrimonio arqueológico, ahí mismo se incluye el patrimonio paleontológico, es decir, estamos hablando de las turritelas de Zapotitlán y de las huellas de mamut ahí en Atexcal y de los mamuts aquí en Chignahuapan, por ejemplo, o de las huellas humanas de hace cientos de miles de años en Valsequillo, ¿no? Y que en realidad, pues, no tienen tanto que ver con esta periodificación de 20.000 antes de Cristo a 1521, pero bueno, finalmente está, así es la ley, así está, y administrativamente e institucionalmente es lo que lo que es vigente y lo que nosotros debemos tener en cuenta cuando se hace obra, cuando se interviene el patrimonio, ¿no? La ley. Sin embargo, tampoco podemos hacer de lado otra área que es importante y que es la ciencia y que para el caso de la arqueología está muy bien fundamentada, está muy bien determinada, ¿no? Lo que es la ciencia y en ese sentido hay que tener bien en cuenta, hay que definirlo tal cual. La arqueología es la ciencia que estudia al ser humano a través de la materialidad de la cultura. Es decir, la cultura, nuestro día a día, la satisfacción de nuestras necesidades cotidianas, como son comer, vestirse, descansar, producir, ¿no? Producir algo, comerciar, ¿no? Incluso el entretenimiento, ¿no? Todas esas actividades que son propias del ser humano generan una cantidad enorme de materialidad, ¿sí? Cualquier actividad de la que nosotros llevemos a cabo como seres humanos, ¿no? Cualquier actividad lleva como consecuencia la generación de materiales, de objetos que tienen que servir para algo, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos con esto, no? A que en realidad, bueno, tenemos por una parte que la arqueología estudia esa materialidad, ¿no? Que genera la cultura. Pero por otra parte, debemos tener en cuenta que la cultura está entendida desde el punto de vista antropológico y de las ciencias antropológicas, está entendida como un mecanismo extrasomático de adaptación al medio. Es decir, un mecanismo que no es natural. Extrasomático es eso exactamente, ¿no? Somático es todo lo que nosotros tenemos, toda la información, ¿no? Que nosotros tenemos grabada en nuestro ADN, en cada una de nuestras células, desde que somos concebidos, tenemos ese código, esa información grabada en nuestro cuerpo, en el ADN, y esa información la tienen todos los animales y todas las plantas, todos los seres vivos que pueblan este planeta, tienen
esa información incluida, todos los animales, plantas, ¿no? Entonces, cada una de estas especies, animales y vegetales, tiene ya unas instrucciones, viene ya con unas instrucciones grabadas en su ADN y de manera somática todas las especies responden a sus necesidades básicas y al medio si es frío, húmedo, si está, no sé, temperatura, humedad, todo lo que tenga que ver con el medio ambiente. Cada especie tiene grabado en su código genético la información necesaria para saber cómo hay que responder a eso, ¿sí? Sin embargo, los seres humanos, Homo sapiens, de todas las especies que existen, que han existido en bueno, obviamente el género Homo, teniendo en cuenta también Neandertal, Cromañón, por ejemplo, ¿no? Que hace poco se soltó una controversia interesante con respecto de los neandertales, ¿no? Pero efectivamente, todos nosotros, todos estos, independientemente del género, toda la especie Homo, ya sea Neandertal, Cromañón o nosotros, Sapiens, todos somos la única especie en la historia del planeta, en la historia del mundo, somos la única especie que no tenemos grabado en nuestro código genético la forma de adaptarnos a este medio, al medio en el que vivimos, de manera natural. Somos los únicos, es la característica propia del ser humano. El ser humano tuvo que generar mecanismos extrasomáticos, es decir, mecanismos que no están grabados en su código genético, para saber qué hacer, pues porque no tenemos un cuerpo cubierto de pelo completamente, ¿no? No tenemos, por ejemplo, garras o dientes para triturar semillas o para desgarrar carne, ¿no? Hay muchas características que los seres humanos no tenemos grabadas en el código genético. Por lo tanto, tuvimos que inventarlas nosotros. Y todo eso, todas esas invenciones que no son naturales, que son extrasomáticas, que son artificiales, este mundo creado por nosotros mismos, es decir, la ropa, pues la arquitectura, ¿no? La comida, todo, incluyendo el mouse que tenemos ahorita usando para estar aquí en esta sesión, el monitor y las plumas y las libretas que tenemos para anotar, todo eso lo hemos tenido que inventar nosotros. Ningún otro animal lo hace porque no han tenido necesidad, ¿no? Pero nosotros sí, así que por eso lo inventamos y todo eso, todas esas conductas son la cultura. Eso es la cultura, justamente, ¿no? En términos antropológicos. La cultura es todo lo que nosotros como especie humana hacemos para vivir nuestra vida cotidiana, para satisfacer nuestras necesidades y para adaptarnos a este medio que todo el tiempo está cambiando y todo el tiempo tiene condiciones que, que de no tener, Me parecía. que de no tener todos estos mecanismos, pues definitivamente no podríamos vivir. Entonces, volviendo entonces, ¿no? Si la arqueología estudia al ser humano a través de la materialidad de esa cultura, o sea, de los elementos, de los objetos que generan nuestra cultura día a día, la pregunta interesante aquí, ¿no? Independientemente de la ley, la pregunta importante es, ¿la arqueología solo estudiará el pasado? ¿Solo podrá estudiar las sociedades que ya no existen o sociedades indígenas, sociedades de antes de que llegaran los europeos, ¿no? Eso es muy interesante porque la evidencia material, es decir, la materialidad expresada en cultura que hemos hasta la fecha hemos logrado recuperar, pues nos dice lo contrario, ¿no? Esto que vemos aquí es un plano general de la ciudad de Puebla. Bueno, básicamente es la zona monumental que está declarada por UNESCO en la lista de Patrimonio Mundial. Pero bueno, hay otros puntos afuera, incluso tenemos experiencias también ya en otras ciudades como Cholula o como Izúcar de Matamoros. Pero en todos estos puntitos que vemos aquí, todos nos están indicando justamente sitios que nosotros, los arqueólogos, así denominamos sitios arqueológicos, ¿no? Un sitio arqueológico
como tal, que es un lugar que indica presencia o modificación humana. Todos estos que vemos aquí son sitios que se han abordado, se han estudiado desde la metodología de la arqueología y han dado como resultado muchas evidencias arqueológicas prácticamente de todas las épocas, tanto antes de la fundación de nuestra ciudad, que para nosotros es nuestro parteaguas, ¿no? Pero hay evidencia desde antes de la fundación de nuestra ciudad, toda la época colonial, por supuesto, ¿no? Pero incluso hasta siglo XIX. Ahí vemos, por ejemplo, aquí a la extrema derecha y abajo, vemos un de Tlaloc, localizada en el Paseo San Francisco, en lo que ahora es el Hotel La Purificadora, en esa área, ¿no? Vemos arriba, esa es el fondo de un platón, de una pieza de mayólica, de lo que es Talavera poblana, pero es del siglo XVI, interesantísima, ¿no? Porque vemos ahí el rostro de un conquistador, ¿no? El rostro de un guerrero, un militar español con ese casco, y se ve que es una persona anciana, ya se le ven las arrugas y su barba, pues por supuesto debe ser algún fundador de Puebla que llegó desde la época de la conquista, ¿no? Porque esta pieza es de alrededor de 1570 más o menos, ¿no? Eh, Vemos a la extrema izquierda, por ejemplo, un plato, un nabó polícromo, un plato donde está una china poblana, una de las auténticas chinas poblanas del siglo XVIII, sí, finales del XVII, XVIII. Vemos, por ejemplo, justo al centro, bueno, no, abajo, al centro y hasta abajo, un sable que data de la época de la intervención, de las intervenciones extranjeras, ¿no? Pleno siglo XIX. Y también vemos un poquito arriba un fragmento de un plato ya del siglo XX, una vajilla de porcelana europea, pero que tiene en medio dibujado el escudo nacional. Ahí vemos parte del águila todavía, los colores de la bandera nacional. Justamente es un plato, parte de una vajilla, que seguramente era una vajilla de muchas piezas y muy lujosa, y que se mandó a hacer estas series de porcelana europea conmemorativas. Se mandaron a hacer precisamente, valga la redundancia, para conmemorar el primer centenario del inicio de la independencia de México en 1910. O sea, tenemos aquí evidencia de todas las épocas, desde la época prehispánica hasta el siglo XX, y bueno, ya me faltó ahí, estoy viendo que me faltó ahí otro elemento interesante, ¿no? Pero también me faltó ahí el plástico, ¿no? O las latas de aluminio de los años 60, ¿no? Pero bueno, lo que aquí quiero dar a entender es eso, ¿no? De que el patrimonio arqueológico no es exclusivamente la época prehispánica, sino que la arqueología también nos ha permitido abordar sitios de otras épocas y de culturas totalmente distintas a lo que la arqueología tradicional o la misma ley propone, que tienen que ser eh, exclusivamente indígenas, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ahora vamos ya a platicar sobre los ejemplos. Les voy a compartir algunos ejemplos, ¿no? De cada una de estas épocas, de lo que nosotros consideramos como el patrimonio arqueológico de Puebla. Empezamos con la época prehispánica, por supuesto, ¿no? Aquí tenemos estas imágenes, son muy interesantes, hay que tenerlas bien en cuenta, porque pues como veíamos en la ley, ¿no? Y no solo en la ley, ¿no? Más bien hablemos de la realidad, del mundo real, ¿no? Evidencia arqueológica aquí en Puebla, en nuestro estado, bueno, hay evidencia paleontológica desde millones de años, 100,000 años, ¿no? 20,000 en Valsequillo, por ejemplo, las cuevas esas ocupadas por seres humanos. Pero bueno, finalmente hay algo bien interesante. Yo siempre hago énfasis en esta idea que siempre lo hago, a lo mejor les puedo cansar, pero es muy importante, muy importante que todos tengamos bien en cuenta que lo que nosotros conocemos ahora
como la época prehispánica, ¿sí? En nuestra región, como las culturas prehispánicas, están sustentadas, todo el conocimiento que tenemos está sustentado por una parte, ¿no? Por una parte sí en la arqueología, ¿no? Que se desarrolló apenas en el siglo XX en México, pero en principio, toda esa información clásica, ¿no? La tenemos a través de los cronistas de Indias, los conocidos como cronistas de Indias. Es decir, básicamente, esto es muy interesante, ¿no? Básicamente, soldados como Cortés, como Jerónimo de Aguilar, como Juan Cano, como el mismo Bernal Díaz del Castillo, si es que realmente es Bernal, ¿no? Parece que no es Bernal Díaz, pero bueno, no importa, eso es otro tema, ¿no? Independientemente de quién sea el autor de esa historia, ¿no? De la conquista de México, en principio, las primeras notas, la información que recogen cuando llegan todos esos militares, ¿no? En principio. Pero por otra parte, los frailes, los evangelizadores, que a diferencia de los soldados, que bueno, como soldados, pues ellos nos dieron cuenta de cómo era una ciudad, ¿no? Cómo estaba pintada, cómo estaban pintadas las calles o los templos de las ciudades, ¿no? Dónde estaba el mercado, etcétera, ¿no? Los frailes, sobre todo franciscanos y dominicos, bueno, también agustinos, básicamente ellos tres, y después los padres jesuitas y todas las demás órdenes, ¿no? Eso es muy interesante. Por una parte, soldados, y por otra parte, evangelizadores religiosos que penetraron en la cultura de una manera mucho más eficaz a través de la lengua, porque ellos sí aprendieron las lenguas indígenas y sí trataron con los indígenas de manera directa y profunda, ¿no? Entonces, lo que conocemos de esa época está filtrado, esto es bien importante, ¿no? Tengámoslo siempre presente. Lo que sabemos de esa época está filtrado a través de los ojos y de los oídos y de la sensibilidad de dos sectores muy importantes, que son los soldados y los religiosos, ¿sí? Y a través de estos ojos, a través de estas concepciones del mundo tan distintas, ¿no? Es que nosotros sabemos, todo lo que tenemos disponible sobre las sociedades de esa época que es solo el fin del posclásico tardío en Mesoamérica, ¿sí? Es decir, sabemos sobre las culturas a través de soldados y sacerdotes y solo de la sociedad del posclásico tardío, ¿sí? Todo lo demás, todo lo anterior a eso y tanto en tiempo como en extensión, todo lo demás lo ha tenido que hacer la arqueología, porque no tenemos elementos, herramientas como esto que estamos viendo. Lo que estamos viendo es un códice, es la lámina 22 del Códice Mendocino, que después fue copiado por orden de don Antonio de Mendoza, virrey de la Nueva España, ya en el siglo XVI, ¿no? Fue copiado. El Códice Mendocino o Matrícula de Tributos era justamente, es un libro, tiene varias secciones, pero esta sección es muy importante porque es el libro de contabilidad del Imperio Mexica. O sea, fíjense nada más qué clase de documento tenemos aquí, ¿no? Nada más y nada menos que las cuentas del imperio, donde dice, están contadas las provincias que dominaba el imperio, las 28 provincias, no estoy seguro del número, 28, 32, no sé, creo que son 32 provincias, ¿no? 32 provincias que dominaba el imperio mexica y donde en cada sección del códice nos da cuenta de una de esas provincias con la lista de productos que esa provincia tenía que tributarle al imperio mexica cada 2 meses más o menos. Bueno, los periodos pueden cambiar entre un mes, 2 meses o 6 meses incluso, o hasta un año, ¿no? Eso sí ya es cuestión más fina, ¿no? De ir analizando cada lámina. En este caso, tenemos la lámina 22, que es la lámina de la matrícula de tributos, que corresponde a la provincia tributaria con cabecera en Tepeyacac. Tepeyacac o el cerro de la nariz o el cerro de la cara, ¿no? O la cara del cerro, que es justamente la ciudad actual de Tepeaca y que está al centro de este valle. Ahí tenemos en el mapa donde está
dónde está la extensión territorial de la lámina 22 de la provincia de Tepeyacac, ¿no? Y donde tenemos pueblos pues muy conocidos, está Petlalcingo, está Tecali, Cuautinchan, anda por ahí Huehuetlán, obviamente se hablan aquí de Huehuetlán el Grande, ¿sí? El que está por el lado de Valsequillo, ¿no? Está Itzocan, ¿no? La Gran Izúcar, está, ya dije Cuautinchan, ¿verdad? ¿No? Por ahí vemos, bueno, también está Huehuetlán el Chico, ya vi también, ¿no? Está incluido, está Epatlán y están, bueno, Acatzingo, ¿no? O sea, están varios de estos pueblos que ahora conforman, digamos, el área central, centro-sur del estado de Puebla y que están incluidos aquí y que están ahí vemos cuántos chimalis, por ejemplo, ¿no? Cuántos, petates, ¿no? Cuántas pieles de venado, cuántos zotates para hacer lanzas o para hacer flechas, maíz, frijol, cañutos de tabaco, en fin, hay toda una serie de productos que es lo que tributaba esta provincia, ¿no? Entonces, nuestra lógica es muy simple. Si en la matrícula de tributos están mencionados todos esos lugares, ¿no? Pues es obvio y tiene totalmente coherencia, ¿no? Y bueno, es que no es solo la matrícula de tributos, hay otros códices, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero es totalmente lógico del por qué tenemos en la ciudad de Puebla, que está aquí, esta imagen de Google Earth, está la ciudad en medio, marcada con un círculo, y vean cómo está salpicado todo el área que ahora ocupa el municipio de Puebla y los municipios conurbados, ¿no? Es un área salpicada de sitios que están, muchos de ellos, la mayoría están mencionados en los códices y que nosotros tenemos identificados como sitios arqueológicos aquí en el Valle Central de Puebla, ¿no? Sitios pues tan obvios que muchos de nosotros conocemos muy bien y que es, pues claro, hay arqueología como, hay evidencia arqueológica como Manzanilla, por ejemplo, ¿no? Como Amalucan, como el Teposuchitl o el Tepalcayo ahí en Totimehuacán, ¿no? Cholula, ¿no? Pero otros sitios que están de hecho muy cerca ya de la ciudad. Y ni se diga, bueno, ya vimos el plano anterior del centro histórico, ¿no? Pues es obvio que siendo el centro de México, ¿no? Como vimos en el plano de las provincias tributarias, ¿no? Siendo un área densamente poblada, ¿no? Es obvio que había gente habitando aquí, ¿no? Entonces, a partir de esto, ¿no? Y ya después de las investigaciones que se han realizado, ¿no? En nuestra ciudad, y eso es muy interesante también, ¿no? Está el estanque de los pescaditos, el primer gran ejemplo, ¿no? Ahí tenemos registros de evidencia arqueológica localizada, por ejemplo, cuando se construyó la unidad deportiva allá por el Estadio Cuauhtémoc, ¿no? La unidad deportiva que es de CONADE actualmente, creo, ¿no? Tenemos noticias, ¿no? De que cuando se estaba construyendo Plaza Dorada, también había vestigios ahí, en Plaza Dorada, vestigios arqueológicos. Obviamente, bueno, se sabe también el edificio Hayes, ¿no? Donde ahora está el Woolworth, cuando se construyó el estacionamiento subterráneo, tenemos referencias de que había también huesos de mamut, por ejemplo, fauna pleistocénica. En fin, hay muchas noticias, ¿no? Incluso en el Museo Bello, en el pleno centro, ¿no? De la ciudad, pero pues durante esa época, entre los años 40, 60, 70 del siglo XX, todavía no se consideraba importante hacer arqueología, a investigar desde el punto de vista arqueológico a la ciudad, porque teníamos todavía, y todavía es algo muy real, ¿no? Tenemos todavía aquí la impronta de la leyenda de Fray Julián Garcés, ¿no? Entonces el poblano de corazón, así promedio, ¿no? Todavía piensa que la ciudad fue fundada por los ángeles y que Fray Julián, así como lo soñó Fray Julián Garcés, estaba vacío y aquí no había nada, y por lo tanto no tiene por qué hacerse arqueología porque abajo no puede haber nada, ¿no? Sin embargo, en los años 90,
por primera vez en 1994, cuando Manuel Bartlett como gobernador propuso este proyecto Angelópolis y se proyectó hacer un desarrollo turístico y cultural ahí en el antiguo Paseo San Francisco. Es la primera vez que la arqueología tuvo la oportunidad de incidir, la primera vez que se llevó a cabo investigación arqueológica planeada con equipos, con profesionales realmente preparados, o sea, profesionales, arqueólogos, antropólogos, restauradores, historiadores, ¿no? Un equipo bien conformado de mucha gente, y es la primera vez que se realizaron exploraciones e investigaciones planeadas, bien organizadas y con resultados tangibles, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, evidencias en el estanque de los pescaditos, ¿no? Evidencias de ocupación humana en el preclásico medio tardío, es decir, estamos hablando con estas vasijas de los años entre el año 800, bueno, entre el 1200 y el 800 antes de Cristo. O sea, es mucho, es mucho, ¿no? Pero es real, y ahí están los registros, las vasijas, muy interesantes estas que están a la derecha, ¿no? Que tienen esgrafiadas, tienen grabadas decoraciones que hacen alusión, hacen alusión justamente por ejemplo, a rayos, ¿no? Algún relámpago, a oleaje o a cañas de juncos quizás, ¿no? Plantas acuáticas, porque estaban justamente depositadas como ofrenda a lo que fue en años, hace cientos de años, ¿no? Un manantial. Por lo tanto, suponemos, ¿no? La interpretación arqueológica es que son ofrendas dedicadas a alguna deidad relacionada con el agua. No podemos hablar de Tlaloc en esta época, porque Tlaloc es posterior, pero bueno, entendemos que en esta época ya había rituales, ya se pensaba al agua como una entidad mágica, como una entidad sagrada, ¿no? Y por eso están ahí depositadas, ¿no? Hasta aquí hay un error en la secuencia, pero bueno, lo arreglamos, ¿no? Nos saltamos primero a Amalucan, ¿no? Amalucan, este cerro que bueno, desde los años 50 más o menos, entre los 50 y 70, se tuvo en cuenta que pues es un sitio arqueológico muy grande, ¿no? Todavía solo quedan dos de los montículos de Amalucan, abajo en el valle, digamos, en el área donde están las colonias, esas Casablanca y no me sé la otra, ¿no? No me sé el nombre de la otra, pero seguro alguno de ustedes sí se sabe el nombre. Pero allá abajo, ¿no? A ambos lados de la carretera federal a Tehuacán, hay vestigios, ¿no? Y se pensaba, Melvin Fowler, el doctor Fowler de una universidad estadounidense, ¿no? Propuso en los años 70 que la ocupación de Amalucan de abajo del valle era preclásica y que la ocupación del cerro, porque bueno, quienes conocemos el cerro, quienes han ido ahí a hacer ejercicio, ¿no? En la cúspide del cerro hay otro sitio arqueológico. Y Melvin Fowler decía que la ocupación del valle era preclásica, es decir, más o menos de la época de las ofrendas del estanque de los pescaditos, ¿no? Entre 1200, el 800 antes de Cristo, o el 400 quizás, y que la ocupación de la cúspide del cerro era posclásica, es decir, de la época ya de los mexicas, ¿no? Pues resulta que en el 2018 tuvimos la oportunidad de explorar arriba, ¿no? No, abajo no hubo, ¿no? Supervisamos las obras del Parque Amalucan e hicimos algunos registros de arqueológicos y determinamos esto que se ve ahí a la izquierda de la pantalla es la evidencia de una muralla. El área, la cúspide del cerro, donde está ese montículo, está circundada por una muralla de varios taludes, así como se ve aquí construida con piedra repellada con estuco. Quizás en algún momento tuvo pintura, no sabemos, pero los materiales que nos dan estas evidencias en el Cerro Amalucan, nos permitieron afinar
la propuesta de Melvin Fowler y no es, el sitio no fue ocupado en el posclásico. Claro, tiene ocupación posclásica, pero la cronología de la ocupación arriba en el Cerro Amalucan es más bien del clásico temprano. Es decir, estamos hablando de entre el año 200 y el 600 después de Cristo. Si se fijan bien, algo bien interesante, ¿no? Bueno, ahí hay una plaquita pequeña de piedra verde que era parte del ajuar de un entierro humano, porque también encontramos entierros humanos ahí, ¿no? Pero esta vasija, fíjense muy bien en ella, fíjense muy bien en esta vasija de silueta compuesta y con así, con ese labio pintado de rojo, ¿no? Se parece mucho, bueno, no es que se parezca, es que es igualita, ¿no? Es del mismo tipo, la misma forma, el mismo tipo cerámico de las vasijas que también se encuentran en Cholula en contextos clásicos, ¿no? De la época del clásico y que están representadas, están pintadas en el mural de los bebedores de pulque en la Gran Pirámide. Recuérdenla muy bien, busquen, eso se les queda de tarea, ¿no? Hay que buscar las imágenes de los murales de los bebedores. Hay vasijas como esta ahí en esos murales. Entonces, estamos hablando de Amalucan conviviendo en época, en la época en que estaba viva este asentamiento en Amalucan. Estamos hablando de que está funcionando al mismo tiempo que Cholula en su época del esplendor clásico, ¿no? Porque ya en el posclásico ya había pasado a manos del Imperio Mexicano. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Vamos conformando la visión de Puebla, ¿no? Pero bueno, hasta este momento, ¿no? Obviamente hay arquitectura del clásico y todo, pero del preclásico no teníamos. Sin embargo, en el año 2009 hicimos un hallazgo interesante en el centro de Puebla, que es el de la Casa del Mendrugo. Aquí lo que vemos es, si ya en el estanque de los pescaditos, en la plazuela, en el atrio de Santo Domingo, ahí en la 4, en la plazuela de los Sapos, ¿no? En el Museo Amparo, en varios sitios ya teníamos evidencia de la época prehispánica, del preclásico, es decir, de la época en que estaba ya construida la pirámide de Totimehuacán o la de Amalucan, la de abajo, no la del cerro, la de abajo, la del valle, ¿no? Y ya estaba construyéndose las primeras dos etapas de la pirámide de Cholula, ¿no? Pero no teníamos más evidencia aquí en Puebla. Sin embargo, la Casa del Mendrugo es importante porque nos proporcionó en el 2010 la evidencia, por fin, ¿no? De población humana. Ahí tenemos a este famoso entierro, ¿no? Una ofrenda con elementos de influencia olmeca. No son olmecas, definitivamente no es una ocupación olmeca, es más bien muy de estilo de los valles del centro sur, es decir, de Izúcar, por ejemplo, ¿no? De Izúcar, Atlisco, es ese estilo más bien, pero sí tiene una influencia olmeca muy fuerte. Pero además de población humana y de materiales arqueológicos, nos dio también evidencia de arquitectura, por primera vez arquitectura en esta época. Ahí vemos en esa otra fotografía parte de un muro asociado a una banqueta de piedra, ¿sí? Entonces, pues eso ya nos está hablando pues de una aldea, ¿no? De un lugar ocupado con más duración. Entonces, bueno, tengamos claro ya con esto que patrimonio arqueológico, como lo dice la ley, es decir, prehispánico, paleontológico y prehispánico, por supuesto que hay en todo el Valle de Puebla, ¿no? Pero pasemos ya a la otra época. Vayamos a la época virreinal. De acuerdo con la ley, pues esto ya sería patrimonio histórico, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es lo que ha hecho la arqueología por el patrimonio arqueológico del virreinato. Aquí tenemos a la izquierda la lámina 32R, 32 recto, del códice conocido como Historia Tolteca Chichimeca. En esta parte del códice vemos ahí un glifo que hace alusión a Chachapa,
lo que ahora es el área de Chapultepec, Chachapa, aquí al oriente del valle, vemos que de ahí surge una corriente de agua que es Alceseca. Vemos más del lado izquierdo otra corriente de agua que viene del norte y que se está uniendo en el sur con esta otra corriente que identificamos como Alceseca, es decir, ese de abajo es el Atoyac. En medio de Atoyac está, por ejemplo, Chiquihuitepec, ¿no? Hay un Chiquihuite, hay otros lugares ahí eh, identificados, ¿no? Ese es otro tema también, ¿no? Pero aquí lo interesante es que este códice, la historia tolteca chichimeca, que fue pintada y escrita en Cuautinchan a finales del siglo XVI, ¿no? Ya después, alrededor de 1570-80, ¿no? En diferentes periodos, pero nos está dando cuenta de que en la mentalidad indígena, en el conocimiento ancestral y en la cosmovisión indígena, todo el Valle Poblano estaba ocupado, porque ahí están los símbolos de los cerros, por ejemplo, el cerro este que tiene una flor amarilla es justamente el Tepozúchitl, donde está la zona militar, ¿no? En fin, esta imagen es importantísima por eso, ¿no? Nos da cuenta de que en la cosmovisión y en el conocimiento antiguo de las poblaciones indígenas de toda esta área, de toda esta región, pues existe ocupación prehispánica, ¿no? Pero además de todo eso, en la otra imagen, en la de la derecha, estamos viendo una nota de los anales de Puebla, Tepeaca y Cholula. Es un códice ya más bien del siglo XVIII, 1700 y algo, ¿no? Donde se ve una corriente de agua que es justamente el Almoloyan o Río San Francisco para nosotros, Boulevard 5 de Mayo ahora, ¿no? Y junto a él, a un lado, está representado ya el convento franciscano, el convento de San Francisco de los Ángeles, que es justamente el convento de San Francisco de Puebla y que está aquí en el Boulevard y la 14 Oriente, ¿no? O 12 Oriente. Entonces, aquí tenemos las dos visiones diferentes de la época virreinal. Una es la visión de los indígenas que ven ocupado el territorio desde siempre, y por otra parte, la visión de la cultura virreinal, ya de los europeos aquí en nuestro territorio, ¿no? Donde ven este lugar de fundación. Ahí la nota no se ve muy bien, pero la nota en español dice más o menos que en el año 1531 se les otorgó a los Tripa Blanca, así dicen, Tripa Blanca, eso dicen de los españoles, ¿no? Se les dio un lugar ahí del lado de la salida del sol, es decir, al oriente, ¿no? Al oriente del valle, se les proporcionó ese lugar para fundar ahí el convento de Nuestra Señora de los Ángeles, es decir, el convento de San Francisco. Estamos hablando justamente de el área donde todos sabemos, ¿no? Todos aceptamos que fue fundada nuestra ciudad, ¿no? Y justamente esta lámina de los anales de Puebla, Tepeaca y Cholula nos están ilustrando este momento, ¿no? Pues la información sobre esta fundación de nuestra ciudad en el siglo XVI. Importante porque justamente cuando hicimos las exploraciones del Paseo San Francisco, ya vimos lo que salió en el estanque de los pescaditos, allá a un lado, pero el sitio también nos ofreció información sobre patrimonio arqueológico de la época virreinal. Esto es, a la izquierda tenemos la exploración que se está haciendo de una casa del siglo XVI, los restos de una casa antigua, ahí se ven restos de unas tinajas y había restos de fogones. Esto era una cocina de un español que se llamaba García de Aguilar, un soldado que fue fundador de la ciudad y que hay documentos donde García de Aguilar reclama privilegios por haber sido parte del ejército de Hernán Cortés, ¿no? Es decir, parte del ejército conquistador, ¿no? Bueno, pues sucede que García de Aguilar tuvo casa ahí, ¿no?
es uno de los que se benefician del primer repartimiento de terrenos en la ciudad, y esta es una casa de las más antiguas. Yo creo, ¿no? A mi parecer hasta la fecha, ¿no? Y según la evidencia arqueológica, estos vestigios son la evidencia más antigua de una habitación, de contexto habitacional en Puebla. No tenemos registro. En Sears, en Profética, Casa del Mendrugo, tenemos evidencia de casas de fundadores, pero que están alrededor de unas de 1550, 1570, ¿no? Más o menos. Pero estamos hablando de la casa de García de Aguilar, estamos alrededor de 1535, 1540, ¿no? O sea, es patrimonio arqueológico, pero es de la época virreinal. Y por otra parte, pues como ya veíamos el códice, ¿no? Los anales, ahí se ve la iglesia de San Francisco, pero aquí, miren, resulta que sí está ahí enterrado, está bajo la tierra, debajo de toda esa área, ¿no? Está el convento completo. Este es uno de los claustros que fue explorado arqueológicamente, ¿no? Ahí se ve toda la tierra arriba que se tuvo que remover para rescatar el partido arquitectónico de este claustro, que solamente es uno de los más de 9 claustros que tenía, o sea, más de 9 patios que tuvo en alguna época el convento de San Francisco de los Ángeles, ¿no? Hasta los franciscanos, el padre Morales, que venía de vez en cuando a visitar las excavaciones, hasta ellos, ¿no? Hasta ellos, los mismísimos historiadores de la orden franciscana, estaban sorprendidos porque no sabían qué tan grande era su convento de la ciudad de Puebla en la época virreinal. Entonces ahí está, ¿no? Por otra parte, tenemos evidencias, por ejemplo, ahí está la plazuela de San Luis. Escogí algunas interesantes, ¿no? La imagen de la izquierda arriba es un dibujo de Tirso, que recoge Tirso Rafael Córdoba sobre el sitio del 63, del sitio de Puebla, pero bueno, eso no importa, no vamos a hablar de eso. Más bien es para ilustrar lo que en la época virreinal se conocía como la plazuela del carbón, que es lo que actualmente es la plazuela de San Luis. Ahí es donde vendían el carbón, la leña, el ocote, todo lo que tenía que ver con pues, el combustible del que se surtía la población de la ciudad para cocinar o para las industrias, ¿no? De esa época. Pues resulta que cuando hicimos exploración ahí en la plazuela de San Luis, encontramos justamente ahí vemos unas capas de carbón. Justamente la arqueología nos dio amarró esta información interesante, ¿no? De que históricamente se tiene registrada una plazuela del carbón, pero la evidencia arqueológica nos indica efectivamente, ahí hay capas de carbón y capas pues con tierra que contiene restos de madera, restos de leña, que están ahí enterrados. Pero algo también bien interesante, ¿no? Ahí mismo en la plazuela de San Luis vemos en la imagen de abajo, que está tomada del plano de Cristóbal de Guadalajara de 1756, creo. Si no ustedes por favor ayúdenme a rectificar la fecha, ¿no? No la tengo aquí en la memoria, pero es el plano de Cristóbal de Guadalajara, ¿no? 1700 y algo, donde se ve, ustedes se acordarán, esto es interesante, seguro recuerdan que cuando uno viene del Zócalo caminando por las 5 de Mayo y llega a la plazuela de San Luis, la banqueta se abre, ¿no? Es más amplia la banqueta que en el resto de las calles, ¿no? En este plano de Cristóbal de Guadalajara se ve claramente, ¿no? El edificio de San Luis, y se ve una línea ahí, una línea que sí está alineada con la calle 5 de Mayo, sí se alinea muy bien. En las referencias históricas, Beitia, Betancourt, varios historiadores se refieren a esto como la lonja, es decir, una faja, algo así como una tira, ¿no? Que está frente al Colegio de San Luis. Pues junto a ella tenemos el dibujo de la excavación arqueológica, donde vemos esos muros que dicen A y B, y que justamente están alineados con la calle 5 de Mayo, con los paramentos de la calle 5 de Mayo hacia el Zócalo, y que entonces nos indican, es la evidencia de que esa lonja
era en realidad una escalinata de pues al menos 2 escalones, ¿no? Y que daba acceso, era una como escalinata que daba acceso al Colegio de San Luis en la época virreinal. Es algo que está registrado en los planos antiguos, pero que desconocíamos después, ¿no? Y que sin embargo, a partir de la investigación arqueológica, podemos constatar si efectivamente existió esa lonja, esa escalinata para acceder al Colegio de San Luis, y si algún día algún gobernante quisiera rescatar esa escalinata, sin problema, ahí está enterrada, ahí está abajo de la calle, ¿sí? Sin problema, ahí está. Otro ejemplo muy interesante, la 10 Poniente 508, justamente uno de esos lugares donde se venden ahora bicicletas. Yo creo que muchos de nosotros hemos ido alguna vez ahí a buscar alguna bicicleta o algo así, ¿no? Conocemos el lugar, esa esquina de la 10 Poniente y la 7 Norte, no, 7 Sur ya, ahí. Pues ahí excavamos un pozo artesiano, ahí se ve la boca del pozo, la foto, y el dibujo era un pozo que tenía un poquito más de 7 metros de profundidad, ¿no? Y que funcionó en la época en que esas casas eran propiedad del convento de la Orden de la Merced. Ahí está la iglesia de la Merced, el templo y el monasterio están ahí junto, ¿no? Pero los mercedarios rentaban sus propiedades a familias, ¿no? Y ahí tenemos, dentro de este pozo es una joya, ¿no? Esta colección del Pozo de la Merced es una super colección porque nos dio materiales para conocer la vida cotidiana de los poblanos del siglo XVIII, de la segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? Ahí está, por ejemplo, una parte, un fragmento de un metate, todo desgastado, ¿no? Tenemos fragmentos de un plato de talavera poblana del siglo XVIII, del azul sobre blanco, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, también evidencias, restos de botellas de sidra. Eso no es de vino, eso es sidra. Acabamos de pasar, bueno, creo que todavía no termina la temporada de los chiles en nogada, ¿no? En eso andamos todavía. Y bueno, ahora los restaurantes se quieren lucir con su maridaje de vinos, ¿no? Para los chiles en nogada. No, 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 a ver, el chile en nogada auténtico se come y se acompaña con sidra, porque es la bebida espirituosa, popular y originaria de nuestra región desde el siglo XVII hasta el siglo XX, todavía en los años 70, 80, ¿no? Las familias poblanas acostumbrábamos que cualquier celebración, un cumpleaños, cualquier cosa que sucediera en nuestro hogar de importante y que quisiéramos celebrar, eh, sacábamos la sidra, ¿no? Ahora esa costumbre se ha perdido, hay que retomarla porque la sidra es exquisita, ¿no? Es original, es parte de nuestra identidad poblana, ¿no? La sidra. Entonces, los chiles en nogada se deben comer con sidra, rosada o natural como sea, pero con sidra. Así se comían en el siglo XIX y principios del XX, ¿no? Pero bueno, esto ya es una onda mía, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es que tenemos evidencia justamente de estas épocas, ¿no? Otro ejemplo muy controvertido, podemos discutir mucho sobre esto, ¿no? Pero bueno, hoy no se trata de eso, ¿no? Pero el famoso proyecto de los secretos de Puebla, ¿no? Lo que vemos ahí es la excavación del viaducto Zaragoza, ¿no? La excavación que hicimos en el año 2012 para que se construyera ese paso deprimido de coches y le dimos los arqueólogos a ese muro de contención, ¿no? Ahí atrás se ve la Escuela de Artes y Oficios, la Escuela de Artes Plásticas, pero ahí tenemos el muro de contención que protegía a todas esas casas de las crecidas del río San Francisco, ¿no? Y en ese muro de contención nos encontramos con un hoyito ahí tapiado, ¿no? Nosotros, los arqueólogos, cuando lo descubrimos, lo medio abrimos y la verdad es que olía horrible. Era una cosa insoportable, ¿no? Entonces, solo lo registramos y lo cerramos, lo dejamos ahí. Pero en el
15, la gerencia del centro histórico tuvo la idea de abrirlo. Pidieron permiso al INA y el INA les dio permiso de desasolvar, lo abrieron y nos encontramos con esta serie de galerías, ¿no? Que en esta parte son originales restaurados, ¿no? Y que después generó un circuito de galerías reconstruidas, ¿no? Pero que aquí la evidencia arqueológica que nos dio esto fue de una red de canales, una red de obras hidráulicas para canalización de agua, para bajar el agua del cerro de Loreto y Guadalupe y canalizarla al río San Francisco. Pero que eso en la época alrededor del siglo XVII, pero que durante el siglo XIX y a partir de las intervenciones extranjeras, tanto la norteamericana, porque encontramos evidencia de los años 40 y también de los 60 del siglo XIX y también de los años 20 del siglo XX. Es decir, estas galerías que en su origen fueron obras hidráulicas para conducir agua al río, ¿no? En algún momento, y por supuesto, pues cuando hay guerra y hay que utilizar, hay que echar mano de todas las posibilidades. Entonces, durante estas intervenciones, tanto la norteamericana como la francesa y luego la revolución, estos espacios fueron reutilizados y fueron modificados, en parte, en algunas secciones, fueron ampliados, fueron reconstruidos con otros estilos, y esto es lo que ahora pues sigue estando abierto al público, ¿no? Y que finalmente pues ahí estuvieron durante muchos años, ¿no? Hay un mito sobre los túneles y todo, ¿no? Lo que nosotros como arqueólogos podemos decir real es evidencias de redes hidráulicas reutilizadas con fines bélicos y con fines de protección en tiempos de guerra en nuestra ciudad, ¿no? Y esto también es patrimonio arqueológico. Y bueno, ya más cerca, ¿no? Ya acercándonos más a nuestra época, tenemos otra clase de patrimonio arqueológico, que es justamente el patrimonio de la era industrial. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Ahí a un lado, ¿no? A la izquierda tenemos una hoja de un acta constitutiva de la empresa de propiedad de León Armenta y que se llamaba La Piel de Tigre. Era una curtiduría y una empresa de trato de pieles de animales, ¿no? De diferentes especies. Y por otra parte, porque bueno, en la era industrial ya hay documentación disponible, ¿no? Ya hay actas constitutivas, actas notariales, registros de ventas, importaciones y exportaciones, facturas, etiquetas, en fin, ya hay todo otra, así como en la época colonial había códices, ¿no? Códices y documentos escritos, en esta época ya hay documentos impresos incluso, ¿no? En la era industrial, que es otra herramienta interesante para contrastar hipótesis, ¿no? Y del otro lado tenemos parte del cuarto de máquinas de la Constancia Mexicana, la fábrica textil, la Constancia Mexicana, donde se ve ahí una de las turbinas, una de las tres turbinas y la bajada, ¿no? El tubo de bajada de agua hacia la turbina y estas poleas, bueno, no las poleas, ay, perdón, ¿cómo se dice? Los aros, estas ruedas, ¿no? Que iban a ser movidas por bandas de cuero y metal, ¿no? A partir del movimiento de las turbinas. Entonces, esto es el patrimonio arqueológico de la era industrial, ¿no? Y los dos ejemplos que les traigo aquí son, en primer lugar, la curtiduría La Piel de Tigre, interesante, ¿no? Pero el Paseo San Francisco nos ha dado material para seguir investigando toda la vida, ¿no? Tanto evidencia de la época prehispánica, como evidencia, ya vimos, ¿no? Evidencias de la época virreinal, pero también de la época de la era industrial, ¿no? De todo el siglo XIX y hasta del XX, ¿no? A ver, lo que vemos arriba, a la izquierda, es una serie de tinas, si se fijan, son espacios así cuadrados, ¿no? O rectangulares, que están hacia abajo, hacia el piso, ¿no?
son una serie de tinas que son tinas para curtido. En esas tinas, en esos espacios, bueno, hay una por ahí en medio se ve, más oscuro el interior, porque contenía chapopote. Nosotros todavía la encontramos con un poquito de chapopote, ¿no? Que era en algún momento el combustible con el que se movía la maquinaria en los sobrajes, en las antiguas fábricas, ¿no? Como esta curtiduría, y que se movían ahí a partir de energía calórica generada con calderas. Justamente una de estas calderas estaba en donde está la foto de abajo, ¿no? Ahí ustedes pueden ir, ¿no? Ahí podemos ir a San Francisco a conocer ese sitio, ¿no? Ahí está la base de esa caldera que se movía con carbono, con chapopote, ¿no? Combustión de eso. Y ahí tenemos ese chacuaco que está reconstruido, eso es reconstruido, ¿no? Estaba solo la base, pero con fines didácticos se reconstruyó el chacuaco completo, ¿no? Para dar una idea de dónde estaba la caldera y la salida del humo, ¿no? Curiosamente, esta parte de la curtiduría quedó afuera en los jardines del Paseo San Francisco, pero la otra parte, la parte que vemos arriba, la de las tinas, quedaba dentro de lo que iba a ser el paseo, el centro comercial Paseo San Francisco. ¿Por qué les traigo este ejemplo? Porque es un ejemplo importante, un ejemplo icónico. En esa época, bueno, como en muchas otras, ¿no? Yo estaba colaborando, tuve la fortuna de colaborar con un equipo, ¿no? Que comandábamos la doctora Citlali Reynoso Ramos, también arqueóloga, y yo. Y allí teníamos un reto muy fuerte, fue complejo este proyecto. ¿Por qué? Porque por una parte, por una parte, teníamos que la ley federal no protege, como ya vimos, ¿no? Al patrimonio industrial, pero por otra parte, esto había sido originado a través de investigación arqueológica. Entonces, ¿qué podíamos hacer? No podíamos dejar que se perdiera, pero tampoco teníamos argumentos legales para protegerlo. Aquí lo interesante de nuestro trabajo, y por eso lo consideramos un éxito, es que ideamos hacer ventanas arqueológicas, las primeras ventanas arqueológicas en México que se pueden pisar, que se pudieron pisar, ahora ya hay más, ¿no? Pero los primeros fuimos nosotros aquí en San Francisco, ¿no? Con lo que se permitió conservar el patrimonio industrial, conservarlo y exhibirlo ahí para el público, pero al mismo tiempo no restarle área y no quitarle, digamos, utilidad, ¿no? Funcionalidad al centro comercial, ¿no? Actualmente estas ventanas arqueológicas, los vidrios ya están totalmente rayados, ya no se ve, que es una pena que no le han dado mantenimiento los dueños del centro comercial, como se especificó, ¿no? En la entrega y en el manual del usuario, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero ya no se ven, y para nosotros eso es un éxito, porque lo que queríamos nosotros es que la gente pasara por encima, que las pisara con confianza, no se iban a romper ni se iba a caer nadie ahí, ¿no? Y lo que queríamos es que la gente disfrutara del patrimonio industrial ahí, en el mismo sitio, y que lo vieran cuando pasaran en el centro comercial. Están los vidrios rayados, algunos se tienen que cambiar ya, y eso significa que sirvió de algo, ¿no? Y mucha gente iba al Paseo San Francisco justo a conocer las ventanas arqueológicas donde estaba conservada evidencia de la curtiduría, la piel de tigre, ¿no? Y por último, la constancia mexicana. Bueno, el pleito eterno, ¿no? De que si es la primera fábrica textil en el país, parece que no. La fama montañesa en Tlalpan, en la Ciudad de México, es más antigua todavía, pero bueno, seguimos orgullosos de nuestra constancia mexicana, ¿no? Eh, bueno, nosotros lo que hicimos fue recorrer, ¿no? Hacer un recorrido, ahí se ve la foto aérea, ¿no? Nos fuimos hasta más allá del río Atoyac y de la carretera de la autopista México-Puebla, a seguir los canales que venían desde por ahí de la Covadonga, ¿no? Desde casi los límites con Tlaxcala. Hay represas, canales que sacaron los frailes dominicos en el siglo XVI para traer
a partir de acueductos a lo que era su molino, porque la Constancia empezó siendo molino de trigo y maíz, ¿no? En el siglo XVI, pero en 1834-35, cuando don Esteban de Antuñano, Gumersindo Saviñón y sus socios compran el molino de Santo Domingo e instalan ahí la primera fábrica textil mecanizada en Puebla, se valieron de este sistema hidráulico, por eso lo marqué ahí, ¿no? Es un sistema hidráulico que construyeron los dominicos, que siguió funcionando cuando ellos instalaron la Constancia Mexicana y que con eso, con esa fuerza hidráulica, movían un molino como este, ¿no? Como se ve el esquema aquí, movían un molino horizontal, un molino de rueda horizontal, y nosotros encontramos ahí y excavamos, exploramos la cárcava donde estaba este molino. Ahí eso que se ve a un lado, ese arco lleno de hierbas y lleno de asolvado y todo eso, y las fotos que vemos abajo son fotografías del interior de la cárcava. Obviamente la rueda de molino, que era de madera, y el pivote, pues ya no se encuentran, ¿no? Seguramente se degradaron, se descompusieron ahí, ¿no? Pero logramos encontrar esto, que es lo que explica toda la instalación hidráulica y nos puede ayudar a entender cómo se movían las máquinas a partir de la fuerza hidráulica de esta instalación en la Constancia Mexicana. Entonces, pues ya para ir terminando, ¿no? Para terminar. La idea general, ¿no? Que yo les estoy presentando, ¿no? Es justamente el hecho de que la arqueología, a pesar de la, digamos, de la ley, ¿no? A pesar de eso, el patrimonio arqueológico no es un patrimonio que se limite a solo una época o a solo una cultura o a una temática general, generalmente más antigua, ¿no? Como es la época prehispánica, sino que la investigación arqueológica también tiene una incidencia muy importante en la cultura de otras épocas y en el patrimonio de otras épocas y de otras clases, como lo vimos aquí, ¿no? Patrimonio civil, patrimonio, instalaciones religiosas, y etcétera, ¿no? Entonces, pues queda ahí, ¿no? El patrimonio en Puebla es todas las épocas, todas las temáticas, toda clase de instalaciones de uso humano. Eso es el patrimonio arqueológico en Puebla. Muchas gracias. Le agradecemos mucho esta serie de ejemplos de trabajo arqueológico y que se relaciona con la arquitectura y el estudio de la ciudad de Puebla. Son excelentes ejemplos, arqueólogo. Agradecemos muchísimo su ponencia y que nos comparta toda su experiencia real sobre este tema que es la arqueología y el urbanismo. Entonces, si gustan los asistentes hacer alguna pregunta al ponente, pueden levantar la mano o tomar la palabra. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta al ponente? Yo quisiera hacer una pregunta, arqueólogo. Sí. Yo creo que ya tiene un tiempo, ¿a partir de qué época es cuando se empezaron a solicitar más estudios arqueológicos en la arquitectura y en el urbanismo aquí en Puebla? Tiene como un tiempo, a partir de un tiempo como que ha habido muchísimos estudios, ¿no? Sobre arqueología. ¿Qué tiempo tiene eso, arqueólogo? Bueno, en realidad tiene poco. Precisamente yo creo, siempre vamos a insistir en esto, ¿no? En que el proyecto así icónico, el parteaguas para la arqueología en la ciudad de Puebla, es el Paseo San Francisco. Precisamente porque antes de San Francisco, aunque ya había algunos hallazgos, ya se habían hecho algunas observaciones, ¿no? Nunca había habido un proyecto o resultados así tangibles, ¿no? De esas intervenciones, porque la arqueología no se tomaba en serio todavía, ¿no? A partir del Paseo San Francisco, la arqueología comenzó a ser tomada más en serio, tanto por la sociedad, ¿no? Es decir, por el sector de los profesionales, los arquitectos, ¿no? La misma sociedad civil, pero también por la institución, ¿no? Yo recuerdo ya en los años 90, en los 2000, ¿no? Fue cuando en el INA, en el Centro INA Puebla, ya no, desafortunadamente
no era todavía tan común. Ahora ya lo es más, ya como que se está regularizando en ese aspecto, ¿no? Pero antes, en esa época, alguna solicitud para una restauración o para alguna intervención, ¿sí? En centro histórico, por ejemplo, pues solamente pasaba por la sección de monumentos históricos, ¿no? Y rara vez, y en eso tengo que reconocer, vamos a reconocer gente, ¿no? Definitivamente hay que ser honestos, ¿no? Y realistas. Hay que reconocer a gente como el arquitecto Ignacio Ibarra Pedraza, como Delia del Consuelo Cuanalo, Domínguez Cuanalo, como Sergio Vergara Verdejo, ¿no? Arquitectos como Rafael Barquero, Díaz Barriga, por ejemplo, ¿no? Hay que reconocerlos, ¿no? Porque muchos de ellos, ¿no? Varios de ellos, sin estar estipulado como parte del procedimiento en el INAH, ¿no? Ellos muchas veces fueron gente que tomaba la decisión de, a ver, esto está interesante, pásenselo a arqueología, que lo revise arqueología, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos, ¿no? Muchos casos que se hicieron de esa manera, ¿no? Por la visión de estos arquitectos que trabajaron en el Paseo San Francisco, que tuvieron la experiencia del Paseo San Francisco y que a partir de esa experiencia en la que aprendimos juntos, porque ellos ya eran profesionales, muchos de nosotros éramos jóvenes saliditos de la escuela apenas, ¿no? Y yo así los conocí a ellos, ¿no? Y fue una fortuna haber trabajado con gente así, ¿no? Que juntos, tanto los maestros como nosotros, ¿no? Juntos aprendimos a proceder de una manera diferente, ¿no? Con respecto al patrimonio. Y gracias a ese aprendizaje que tuvimos juntos, ¿no? Es que ellos ya desde la práctica profesional y desde su autoridad, ¿no? No decían que lo revise arqueología, ¿no? Y entonces revisábamos nosotros y ahí están, ¿no? Ahí están ejemplos como Casa del Mendrugo, como La Merced, como Profética, como Sears, como la Plaza Mayor, ¿no? O Los Sapos, ¿no? A partir de esas decisiones tomadas, a partir del aprendizaje de estos profesionales, ¿no? Y a partir de eso se fue tomando cada vez más en serio hasta que, bueno, ya en tiempos muy recientes, ¿no? Actualmente el Centro INAH Puebla ya contempla de manera más regular que se haga supervisión arqueológica en cualquier intervención que tenga incidencia en patrimonio histórico, ya sea en la zona declarada o incluso en inmuebles históricos que estén fuera de la zona declarada, ¿no? Entonces, estamos hablando, Anabel, más o menos de que el reconocimiento institucional para la arqueología en Puebla existe a partir de los años 90, ¿no? Ya más concreto, ¿no? Ok, sí, está muy bien. Muchas gracias, arqueólogo. Y está muy interesante todo el, el aterrizaje, todo el análisis para llegar a aterrizar que es en los 90, ¿no? Eso indica una gran labor de usted y de todos los arqueólogos. Lucho, quisiera hacer alguna pregunta al arqueólogo. Adelante, por favor. Hola, arqueólogo, buenas tardes. ¿Qué No, tal? excelente plática esta de la arqueología urbana. Arqueólogo, de las escalinatas esta que están en la Resurrección, Ah, las ha estudiado esta parte prehispánica. Está el Cerro de Maluca, pero ahí juntito tenemos la Resurrección. la manzanilla, claro. Exactamente, El en Parque Bosque de Manzanilla. Manzanillas, ¿no? Desafortunadamente, nosotros, bueno, a mí en particular, ¿no? No, ya desde los años 80 no se ha hecho arqueología ahí, ¿no? La hicieron unos arqueólogos uno estadounidense de la UDLA, ¿no? Un arqueólogo, es el último que en los años, no, creo que sí, en los años 70, principios de los 80, hizo alguna intervención arqueológica. A mí como trabajador ya en el Centro INAH Puebla, que estuve ahí un montón de años, tuve la fortuna de crecer ahí en el Centro INAH Puebla, ¿no? Y a mí como investigador del INAH me tocó hacer mantenimiento al juego de pelota de Manzanilla. Entonces, pues obviamente conocí muy bien el sitio, el otro sitio arqueológico que está del otro lado de la subestación de la carretera, ¿no? Y hay algo bien interesante ahí y que tiene que ver con lo que dije hace un rato de Amalucan. ¿Se acuerdan que comentaba yo?
Melvin Fowler, el investigador norteamericano de la Universidad de Wisconsin, ya me acordé de la Universidad de Wisconsin, ¿no? Que en los años 70 investigó esta área, que dijo que Amalucan era del posclásico, ¿no? O sea, de la época de los mexica, y que nosotros, a partir de las investigaciones, definimos que no, que es más antiguo, es del clásico, ¿no? Del alrededor entre el 200 y el 600 después de Cristo, ¿no? Curiosamente, y la pregunta, Arqui, es interesante por esto, ¿no? Precisamente porque me da oportunidad de platicarles que el arqueólogo Eduardo Merlo, también otro personaje importantísimo, clave en el desarrollo de la arqueología poblana, urbana, ¿no? Para nosotros un respaldo fenomenal, ¿no? En todo este proceso. Merlo siempre tuvo la idea, y él lanzó la hipótesis en los años 80, ¿no? De que en realidad los teteles de Manzanilla, el juego de pelota Manzanilla y Amalucan, en realidad no son tres sitios arqueológicos. Merlo dijo, y lo dice en una publicación de los años 80, ¿no? Él dice que es un sitio grandote, que es una ciudad, que todo eso es una sola ciudad, ¿no? Curiosamente, cuando nosotros estábamos explorando Amalucan, ¿no? Y tenemos dos argumentos ahí interesantes, ¿no? Uno es la época, ya les dije la época, ¿no? Coincide absolutamente, ¿no? En tiempo coincide con Teteles de Manzanilla y con el juego de pelota del Parque Manzanilla. Coincide en época, ¿no? Sin problema. Pero, curiosamente, si nosotros vamos, esto es muy fácil, ¿no? Quien va al Parque Amalucan, yo les recomiendo, váyanse, súbanse al cerro, ¿no? Y hasta arriba, desde la cúspide del cerro, veamos hacia el norte. Nos vamos a encontrar con que en primer plano, aquí abajo, está Bodega Aurrera, ¿no? Y luego de eso, la terminal del Ruta, ¿no? Eh, pero a partir de ahí así toda una mancha de zonas habitacionales, ¿no? Creo que están Casas Geo, Aras, no sé, hay muchas unidades habitacionales ahí, ¿no? Pero si nosotros nos damos cuenta, vamos a ver que desde la cúspide del Cerro Amalucan y así toda la falda del cerro, vamos bajando en terrazas prehispánicas que fueron construidas para habitar como habitación. Así que si nos damos cuenta, en realidad yo creo, ¿no? Ahora sí que mi hipótesis, ¿no? Ya a partir de Amalucan, es que la hipótesis de Merlo es cierta. Yo creo que sí se juntan, yo creo que si nosotros pudiéramos, tal vez en el futuro sea posible, los arqueólogos del futuro lo harán quizás, ¿no? Si hacen exploraciones en Bodega Aurrera y en Galaxia y en Casas Geo y en todas las demás hasta allá, yo estoy seguro que hay continuidad hasta Manzanilla y que sí se juntan los dos sitios, y entonces Merlo tendría razón en que no es un sitio, quizás es una ciudad sola. Y esto porque es importante para ya aterrizar la idea, ¿no? ¿Por qué sería importante? Porque entonces estaríamos hablando de una ciudad del clásico medio, digamos 200 a 600 después de Cristo, ¿no? Una ciudad que está conviviendo, está viva al mismo tiempo que Cholula, en el clásico, ¿sí? Pero que es una ciudad todavía más grande que Cholula y más densamente poblada que Cholula. ¿Se imaginan eso? Ahí están las hipótesis de Merlo, ahí está la mía, ¿no? Esperemos a los arqueólogos del futuro a ver qué dicen, ¿no? Oiga, arqueólogo, con este nuevo sistema de mapeo del LiDAR, o cómo se Ujú. llama, el LiDAR, LIDAR, sí. no se puede buscar, ¿no? Sí, sí, eso es posible hacerlo, ¿eh? Sí. No, no más que es caro, habría que ver quién le entra a pagarlo, ¿no? Pero, Sí, sí, pero, eso sí. pero por supuesto que se puede hacer. Ok, muchas gracias, arqueólogo. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta al ponente? Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo sí quisiera hacer una pregunta al arqueólogo. Me presento, soy Ver Hernández. Maestro Arnulfo, fue un gusto poder volver a estar aquí en presencia de una de sus conferencias. No sé si recuerdan, me llegó a dar clases aquí en la
la Universidad UMAG. Claro que sí, Vera, sí. Qué Bueno, yo en lo gusto volver a personal, verte también aquí. sí, claro, es un gustazo tenerlo aquí nuevamente. Y pues yo quería preguntarle, yo en lo personal estoy, pues sí, muy interesada en toda esta parte de restauración. Entonces, bueno, tal vez sean dos preguntas. Primero, uno, ¿qué áreas, aparte de la arqueología, son las que se involucran en este tipo de proyectos? Y dos, ¿cómo podría yo empezar a introducirme a este tipo de proyectos, por ejemplo? Ajá. A ver, eh, mira, lo rico de esto, ¿no? Lo rico de esto es que el patrimonio cultural, ¿no? La cultura es tan amplia y tan abarcadora, ¿no? Que pues prácticamente cabe todo lo que tenga que ver con la actividad humana, ¿no? Entonces, ¿qué áreas se involucran? Yo te diría las que sean necesarias. Así, así, así bueno, puede sonar simple, ¿no? No lo es, por supuesto que no lo es, pero las áreas que tú puedes involucrar en un proyecto de conservación porque también hay objetivos, ¿no? En algunos casos hemos trabajado, por ejemplo, en la Constancia, el proyecto era reutilización, ¿no? Es un concepto diferente que solo conservación o restauración, en que sí va a haber una intervención fuerte sobre un inmueble, ¿no? Entonces, más bien, yo te diría, Vera, dependiendo de los objetivos de tu proyecto y de los alcances, es que tú puedes echar mano, digamos, involucrar todas las áreas que sea posible, porque la cultura, el patrimonio cultural, se nutre y admite intervención de prácticamente todos los profesionales que sean necesarios y pertinentes, ¿no? Hay proyectos en los que necesitamos, bueno, obviamente en casi todos topógrafos, ¿no? Hay momentos en que hay que buscar a un biólogo un antropólogo físico si tenemos un entierro humano, ¿no? O un biólogo si tenemos, como en el caso de Casa del Mendrugo, por ejemplo, ¿no? Que tenemos una colección así, varias cajas, ¿no? De material óseo, pero no es humano, es de animales, ¿no? Interesantísimo. Esto a lo mejor me voy a adelantar ya es una primicia, ¿no? Pero la doctora Citlali, precisamente, Citlali Reynoso, acaba de analizar material óseo animal con un equipo de la universidad, ¿no? De la Casa del Mendrugo, ¿no? Yo lo excavé, pero yo no sé todo, ¿no? Hay otros profesionales que saben, por ejemplo, de zoología, ¿no? Y lo interesante es que la Casa del Mendrugo en alguna época fue propiedad de un señor que se dedicaba a la carnicería, ¿no? Entonces, imagínense la información que va a salir de ahí, ¿no? Va a ser información riquísima. ¿Pero por qué salió? Precisamente porque el hallazgo arqueológico nos dio pie nos puso en la necesidad de recurrir a profesionales que sepan pues de carne, ¿no? De cortes de cerdo y de cortes de res y de pollo y de todo esto, ¿no? Entonces, es lo que yo te diría, ¿no? ¿Qué áreas se involucran? Todas las que tu proyecto requiera y además también hay que ser realistas, ¿no? Pero también todas las áreas que tu proyecto alcance, ¿no? Porque obviamente nosotros no somos el Smithsonian, ¿no? O el MIT, ¿no? No tenemos los recursos ilimitados, ¿no? Entonces, esa es una cuestión tú como profesional, ¿no? Y como responsable de un proyecto, cada uno de ustedes, ¿no? Cada uno de nosotros, ¿no? Que estamos en esto, cada uno de nosotros que somos responsables de un proyecto, tenemos pues, que desarrollar esta capacidad, ¿no? De ver qué necesidades tenemos y cuáles son nuestros alcances. Y a partir de esos dos factores, ¿no? Las necesidades de mi proyecto y los alcances, entonces ver a qué tipo de profesionales o incluso a qué instituciones recurrimos, ¿no? Ahorita que decía el arquilucho del LIDAR, pues esa tecnología sola lo tiene Pemex, ¿no? Lo tiene Pemex y no es fácil hacer un convenio con Pemex para que nos lo preste y lo traiga, ¿no? Pero algo, por ejemplo, en la UAP, el CUV, el Centro Universitario de Vinculación, tiene laboratorios de alta tecnología, súper, ¿eh? Entonces,
mira, Vera, eso es lo que hay que ver, ¿no? Es lo que hay que ver, qué necesidades tenemos y a quién podemos recurrir, ¿no? Porque pues prácticamente no hay límites, ¿no? En las áreas en que pueden ser involucradas en los proyectos. Eso, la parte uno de la pregunta, ¿no? Y la parte dos, ¿cómo irte involucrando en eso? Pues mira, todo lo que yo les platiqué ahorita, ¿no? Y lo que muchos de nosotros podemos platicarnos, incluso ustedes, ¿no? Los más jóvenes, ¿no? Pues depende mucho, ¿no? De nuestra experiencia, ¿no? Entonces, pues no hay de otra. Aprendes y te involucras cada vez más y cada vez mejor, ¿no? Pues trabajando, entrando a trabajar en los proyectos, elaborando proyectos, ¿no? Pues es así, ¿no? Es como se entra uno a vincularse con todo esto y en la práctica, eso es algo muy rico también, ¿no? Que justo en la práctica es que uno va conociendo a un biólogo, a un geólogo, a un urbanista, en fin, ¿no? A gente de otras áreas y así es como se va uno involucrando, ¿no? Es lo que yo te podría decir. Perfecto, muchísimas gracias, maestro. Nuevamente un gusto volver a verlo. Y Sí, pues un no me gusto. despido. Saludos. Aquí andamos, aquí vamos a andar. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias al arqueólogo por responder nuestras preguntas, gracias a los asistentes por despejar sus dudas, aprovechando que aquí lo tenemos, que le podemos preguntar. Y bueno, entonces, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta para el ponente? ¿No? Bueno, es que ha sido muy claro y si nos ponemos a hacer todas nuestras preguntas, también no se va a terminar, no se va a terminar la ponencia. Agradecemos Bueno, muchísimo bueno, sí, si me, per- adelante, arqueólogo, me por favor. permites, Ana, Adelante, bueno, por favor. para bueno, si quieren alguna otra pregunta, lo que sea, ¿no? Con gusto, yo no me puedo esconder. Si le debo algo a alguien, no me puedo esconder, ¿eh? Yo estoy en Facebook con mi nombre, así completo, Arnulfo Allende, me pueden contactar sin problema. Y también, si quisieran abundar un poquito en algunos casos de los que les he hablado, entren a Academia Edu, ahí está, ahí me buscan también con mi nombre, no me puedo esconder nunca, ¿no? Ahí con mi nombre en academia.edu están subidas varias de mis publicaciones, voy a ir subiendo cada vez más, ¿no? Y con mucho gusto me pueden contactar para cualquier ahí, cosa que quisiéramos que podamos compartir, ¿no? Con mucho gusto. Ya, muchas gracias, Ana. Muchas gracias, arqueólogo. Agradecemos muchísimo su ponencia que nos ha dado el panorama actual de la arqueología y el urbanismo. Le cedo la palabra al rector, al doctor Mortimer, para... Arqueólogo Allende, muchas gracias otra vez por esta excelente ponencia, muy clara, muy asertiva y que nos pone en un momento eh, ¿cómo lo explicaré? De reflexión, pero más allá, un poco más allá de la reflexión, de cómo se ha desarrollado esta parte de la arqueología urbanística, y le quiero agradecer otra vez su participación en este diplomado de Patrimonio Cultural. Muchas gracias por su participación y le haré llegar su reconocimiento. Es un gusto también saludarlo a usted otra vez. Gracias, ¿eh? Gracias, arqueólogo. Muchas gracias, mi arqueólogo. Con gusto, Arqui. Agradecemos la ponencia al arqueólogo Arnulfo Allende. Estamos muy agradecidos y muy contentos. Seguimos en comunicación y lo esperamos para futuras eh, situaciones del diplomado. Arqueólogo, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bien, entonces nosotros vamos a continuar con las